Toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta. Llega el momento. Asoprofi es una asociación civil sin fines de lucro destinada a fomentar la asociación entre proveedores de bienes y servicios financieros y fintech y la comunidad, colaborar con los poderes públicos en la solución de los problemas vinculados con los asuntos monetarios y financieros, propender a la capacitación y elevación cultural y social de los asociados. ¿Cómo me gusta propender? No es común que alguien lo coloque. Y acá sí, propender a la capacitación y elevación social y cultural de los asociados. Lo voy a empezar a usar. Fomentar el uso de la tecnología para el desarrollo de actividades de financiamiento en general. Hoy tenemos a su presidente, abogado especializado en derecho financiero, bancario y en el mercado de capitales, entre otras especialidades. Titular del estudio Petito Abogados por más de 30 años y empresario. Experto en nuevas tecnologías aplicables a la actividad financiera. Estamos hablando del doctor Diego Gabriel Petito. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Te estás riendo solo, ¿no? Sí. 15 minutos. Habrá sido un tema, ¿eh? Admiro la energía que tenés hoy, ¿eh? La verdad que impresionante. Es lo que hay, Diego, es lo que hay. Bueno, vos también me tiraste un título, Compliance y Gobierno Corporativo, una necesidad o un invento de los asesores. Vamos a partir por la base, como yo te digo, que después me tomás el título de qué hablamos cuando hablamos y te lo voy a repetir a vos nuevamente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de compliance? Porque lo dice todo el mundo, pero pocos lo saben. ¿De qué hablamos, Diego? Bueno, Alejandra, básicamente podemos decir que no podemos hablar de compliance sin hablar de comportamiento ético y de respeto a la ley. De eso se trata. Que obviamente debería ser algo natural en todas las empresas que deseen básicamente proyectar su actividad en el tiempo sin ver alterada su continuidad por hechos controlables o no controlables que afecten su buen nombre y la posición en el mercado. Esto es muy importante porque, bueno, podríamos definir compliance a través de un intento de traducción, ¿no? Yo lo digo como lo dice el jefe de gabinete. El jefe de gabinete dice compliance y yo digo compliance. Si vos decís compliance, es un tema tuyo, Diego. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo compliance. Yo digo como el jefe de gabinete. ¿Lo escuchaste? Sí. Bueno, yo supongo que lo nombra también porque lo debe aplicar todo el tiempo en sus actividades. Me imagino, sí. Lo debe tener muy presente. Sí. Para nosotros compliance está bien. Muy bien. Que en castellano podríamos traducirlo como conformidad. Si queremos ser más específicos, como conformidad reglamentaria, a mí, en lo personal, me gusta decir confort normativo. ¿Por qué? Bueno, porque se utiliza comúnmente en la gestión empresarial y en el derecho, pero básicamente lo que trata de implementar es que la operación, la actividad empresaria, esté marcada dentro de una estructura de protección que lo da obviamente el cumplimiento de la ley y además el cumplimiento y respeto de comportamientos éticos que tienen que siempre estar por encima de cualquier actividad empresaria, ¿no? Bien. Que ver básicamente con la naturaleza humana también. Bien. ¿Y para qué sirve? Sí, a ver, te decía, el origen de esto está en el sistema financiero norteamericano. Bien. Pero la verdad es que con el tiempo se ha utilizado prácticamente todas las industrias y todos los sectores económicos. Hoy no hay distinción. Hay una frase que, por ejemplo, a mí me gusta mucho y que siempre repito a los alumnos cuando hablamos de este tipo de temas. Sí. Lo que hacemos y cómo lo hacemos es lo que nos define. Es verdad. Dicho esto, podríamos decir que compliance resume esencialmente el cumplimiento de las normas por parte de las empresas
y también por parte de sus empleados. O sea, todos los estamentos que componen la empresa deben estar comprometidos con este cumplimiento. Un término que no es un término nada más, debe ser aplicado. Sí, obviamente. Fundamental. Sí, en el pasado quizás este término estaba más subsumido al cumplimiento específico de la ley. Sí. Hoy involucra aspectos mucho más amplios, ¿no? También se ha complejizado mucho más la actividad empresaria. Claro. Realmente abarca un montón de aspectos que tienen que ver con el quehacer empresario y bueno, en ese marco podríamos decir que es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que deben adoptar todas las organizaciones básicamente para identificar y clasificar los riesgos operativos y los riesgos legales a los que se enfrentan todo el tiempo por sus actividades. Y básicamente, enfrentado a esto, establecer mecanismos internos dentro de la compañía que tengan por objeto la prevención, la gestión, el control y la reacción frente a esos riesgos. Muy bien. Y estas 4 palabras no son casuales. No. Prevención, gestión, control y reacción. Son los 4 principios del control corporativo. Muy importante, te diría. Muy importante. Sí. ¿Me querías preguntar algo? Sí. Si el compliance es aplicado solo a las grandes empresas o se puede aplicar a cualquier tipo de organización empresarial. No, las empresas no operan en forma aislada. Todas las actividades de una empresa van a repercutir en muchos grupos de interés. Por lo que te podría decir que no solamente las grandes empresas tienen que tener foco en los rasgos de control corporativo, sino que también las pymes están obligadas a respetar una serie de valores y procedimientos y normas que les permite operar entre sí y también operar con las grandes empresas. Cuando una gran empresa evalúa la vinculación contractual con una pyme, lo que mira en general es, obviamente, que pueda cumplir con el comportamiento financiero. Sí, bueno, que pueda cumplir con la aprobación de bienes, la provisión de bienes y servicios claro. que le provee a las grandes empresas, pero además una cierta conducta, ¿no? Claro. Bueno, una conducta que también llamamos carácter, que es lo que permite determinar la verdadera personalidad de la empresa más allá de lo que Qué pueda bien hacer. que está, carácter, muy bien. Sí, que claro. Tiene que ver con todos cuando hablamos del carácter del humano, tenemos nuestro carácter, pero me parece muy bien carácter para hablar de una empresa. Sí, claro, es un poco una identificación de la empresa. Claro. Y eso apunta a determinar, digamos, determinados parámetros que las empresas siguen para destacarse. Por otro lado, siguiendo con lo que estábamos hablando, las pymes no están fuera del mundo. No. Están sometidas también a las mismas normas que las grandes empresas. Con lo Es cual, que yo creo, Diego, que desde el ama de casa se necesita de estas normas y de estas 4 palabras que vos dijiste. Creo que claro. hasta en un proceso de un balance, de un ama de casa o amo de casa, se necesitan de estas 4 palabras. Son fundamentales. Por consiguiente, desde una estructura de un hogar, de una casa, hasta imagínate cualquier microemprendimiento que uno inicie, necesita de esta conformidad y de esta norma y de este encuadre. Hasta cuando uno va al psicólogo habla de encuadre. Tiene que ver con eso, con tener un encuadre normativo, ¿no? Claro, que te defina, en este caso, que te defina como compañía, ¿no? Pero básicamente la compliance se refiere al conjunto de medidas Claro. destinadas a garantizar una conducta ética y una conducta legal respetuosa dentro de la empresa que deben cumplir no solamente los órganos directivos, sino todos los componentes de la empresa. Me parece muy interesante la frase que le decís a tus alumnos. ¿Me la repetís? Lo que hacemos y cómo lo hacemos es lo que nos define. Textual. Bueno, básicamente es aquello que las abuelas también decían, dime con quién andas, y sí. quién eres, o dime lo que haces y te diré quién Y los sos. años no le vienen solo, doctor, yo lo comprendo a usted, sí. Claro, Falta claro. que le digan en cualquier momento abuelo, y los chicos le traen un nieto. Bueno, qué lindo sería los 18 años. Bueno,
sería muy agradable. Esperemos que no... Solo eso te faltaba, Diego. Bueno, vos me preguntabas por las pymes. Yo creo que la única diferencia en este sentido es entre las pymes y las grandes empresas, decís vos. Exactamente, es estructural. Sí. Y tiene relación con la manera de organizar el objetivo de cumplimiento normativo dentro de la propia empresa. Bien. Si se trata de una gran empresa, seguramente se estructurarán organizaciones internas, gerencias, que tendrán la obligación de llevar adelante, por ejemplo, las tareas de control y asesoramiento interno en esta materia. Y por el contrario, sos una pyme, en general se contratan asesores externos. Claro. Que te orientan y te aportan todo lo necesario para una correcta cobertura en esta materia. Y generalmente quien está a cargo del control interno de todas estas cuestiones es un director o un socio, un accionista, como responsable principal, ¿no? Bien. Diego, vos que sabés tanto al respecto, ¿cómo implemento una eficiente estructura compliance en cualquier empresa, sea pyme, sea macro, con las diferencias que vos estás denotando que son muy pero muy claras? ¿Cómo hago? Sí, desde un punto de vista comercial y no legal, sí, yo podría decirte que la función de compliance tiene motivaciones que son básicamente estratégicas. Bien. Las empresas, como las personas que trabajan dentro de la empresa, deben cumplir con las leyes, ¿sí? Y hoy, en un mundo tan globalizado, las leyes no son solamente nacionales. Claro. Hay normas nacionales y hay normas internacionales. Sí. Si yo me relaciono con otros países, tengo que tener un conocimiento básico de cuál es el impacto normativo que tiene mi actividad. Textual. Y esto es propio de la actividad y del objeto social de cada una de las compañías. Bien. De no hacerlo, si no lo haces, te podrían imponer multas, podrías tener inmovilización de capitales, podrías tener incluso problemas penales. Bien. Para la empresa afectada y sus directivos. Vale recordar que hasta hace muy poco las condenas penales, los procesos penales, sí, solo se podían dirigir sobre personas humanas. Claro. La conducta humana estaba sometida a un tipo penal y por lo tanto a la aplicación de ese tipo penal a la conducta reprochada. Sí. Ahora las empresas también pueden ser objeto de una condena penal. ¿Desde cuánto hace esto, Diego? No, esto se reformó el Código Penal. Me parecía que era una reforma, sí. Es una reforma muy reciente que tiene que ver con algunos procesos que se han vivido recientemente, algunas situaciones de corrupción. Claro. Involucró empresas privadas también en su relación con gobiernos y entidades y organismos gubernamentales. Sí. Y por lo tanto generaron la necesidad de una reforma en este sentido, y creo que los legisladores la han capitalizado muy bien, estableciendo también la posibilidad de reprochar y condenar una conducta penal reprochable por el tipo. Cuando decimos tipo es aquello que aparece como mandatorio en el Código Penal de que es lo que no debes hacer y que por lo tanto tiene una sanción. Bien. Relacionada con ese incumplimiento normativo, ¿no? Me parece bien a mí. Y bueno, ahora el patrimonio empresario también está sometido entonces a estos reproches penales, por lo tanto no solamente los directivos, sino que las empresas también van a sufrir las consecuencias de estas inconductas. Por lo tanto, te darás cuenta que lo que puede hacer un empleado, a lo mejor quizás de una estructura de decisión en una gran empresa, puede generar un problema realmente importante en la empresa, y por eso es tan importante que las actividades de compliance y abarquen a todos los estamentos de la sociedad. Brillante, está siendo hoy muy pero muy docente y catedrático, me encanta porque es para que lo podamos entender todos, me gusta mucho, Diego. Me tocan a mí, podemos decir que me tocan a mí los temas. Sí, los más complicados, y los tenés que bajar a tierra. Complicados, pero bueno, requieren todo un esfuerzo porque hablar. No, pero clarísimo, clarísimo, Diego, está siendo sumamente claro. Aparte uno lo ve en el ingreso de los mensajes, muy claro, muy claro. Por eso que te lo estoy diciendo. Ahora,
Perdón, vos me preguntabas algo que no quería dejar en el aire, ¿no? Sí. Muy rápidamente. ¿Cómo implementamos una eficiente estructura de compliance Sí. en la empresa? ¿Verdad? Eso me preguntaba. Sí. Por lo tanto, bueno, nosotros recomendamos acciones que son de carácter preventivo, que tienen que ver con capacitación y Sí. de control, ¿sí? Y de reacción. Bien. Y en base a esto debemos tener en cuenta que lo principal es crear un equipo responsable dentro de la empresa que dentro de la organización lleve adelante todo este cumplimiento normativo. Por supuesto va a estar basado en profesionales que van a establecer qué es lo que debemos hacer y no debemos hacer en determinadas actividades específicas. Sí. Y además generar un buen análisis de compliance Claro. que requiere decir, bueno, que tengamos a la vista todas las cuestiones normativas que pueden afectar la actividad de la empresa, tanto interna o externa, en cuestiones de todo tipo. Por ejemplo, cuestiones laborales, que lo llevo al terreno Sí. más práctico. Sí, más Reglas común de- también. Claro, hoy, Mm. reglas de teletrabajo en materia laboral, reglas de discriminación, Claro. no discriminar determinadas personas dentro de la estructura empresaria, Sí. ¿sí? Eso puede traer reclamos y puede tener efectos negativos a la empresa. Textual. No solamente a nivel económico. No. Una noticia de una situación de discriminación o de incumplimiento de este tipo puede salir en los diarios. De En acuerdo los a la- medios de comunicación hoy, y inmediato. afectar la buena imagen de la empresa. ¿sí? Exactamente. Bueno, cuestiones de derecho penal, como te mencionaba recién, leyes impositivas, Sí. protección de datos personales de terceros. Esto es fundamental hoy, fundamental. Seguridad del trabajo, higiene. Hoy, en la realidad de la Argentina, protocolos de COVID, cómo cuidarnos de enfermedades Es dentro verdad. de la empresa, legislación ambiental, no afectar el medio ambiente, tener reglas específicas. Mirá para lo esto. que decís en relación a esto y específicamente a lo que es radio. Se dio a conocer en la semana que transcurrió y también la pasada, un hecho en una radio en donde estaba conduciendo la Negra Bernasi. No estaban dadas para ella las condiciones que había pedido ya hace 2 semanas atrás de protocolo anti-COVID, se levantó y se fue. Claro. Y salieron todos desde su casa. Es decir, Bueno. que lo que estás diciendo es básico en todos los aspectos. Bueno, Te traigo es un caso básico. práctico. Bueno, y fíjate lo que, tomemos el caso que vos mencionabas y llevémoslo a la práctica de lo que estamos hablando aquí hasta ahora en teoría. Fíjate que eso que pasó, que fue conocido por el medio general, Sí. repercute en una mala imagen de la empresa. Lógico, lo Bueno, primero que básico. pensás. Claro, es lo primero que pensás, es decir, una empresa que en definitiva habrá detalles que analizar, uno no saca conclusiones por estas cuestiones. No, obviamente, lógico. pero lo primero que pensás es, en determinada empresa no se tienen en cuenta los requisitos básicos de control y protocolos para Textual. cuidarnos de la enfermedad. Y así todo, reglas de defensa del consumidor, antimonopolio, defensa de la competencia, podría nombrarse un montón más, que obviamente son muy importantes para cubrir todos estos riesgos. Bien, ¿no? pero quedó Entonces, clarísimo. Correcto. Muy bien, correcto. Muy bien, me gusta. Correcto, parece Susana Jiménez y él Susano Jiménez. Ahora Sí, vamos... pero no lo estiré, no dije correcto. ¡Ah, muy bien! Uy, cómo estamos hoy, Dios mío. Hasta Carlos Charlie. ¿Cómo sería Carlos Charlie Rodríguez? Correcto. Yo me parece que voy a empezar a venir todos los viernes, porque estamos todos activos. Muy bien. Ahora vamos al otro tema. Este quedó clarísimo. Pero en el titular hablamos de compliance, que es un término que está muy aplicado, pero es verdad lo que vos dijiste, que yo en broma, como lo dice el jefe de gabinete, siempre dije compliance, y gobierno corporativo. Una necesidad o un invento de los asesores. ¿Qué significa gobierno corporativo, Diego? Bueno, de alguna manera está unido a lo anterior, Sí, pero podríamos definir específicamente el gobierno corporativo como el conjunto de normas. También podríamos incluir principios, procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de la compañía, sí, de la empresa. ¿Sí? Básicamente lo que determinan son las reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones dentro de la compañía. Pero si usamos un poquito la imaginación, vemos que no está para nada reñido ni es
opuesto al concepto de compliance. No, para nada, te diría que es complementario. Sí, es complementario, pero apunta específicamente al órgano de dirección. Claro. Al órgano de gobierno de la sociedad. Claro. Porque en definitiva, como todo en la vida, el ejemplo viene de arriba hacia abajo. Está ¿no? clarísimo. Entonces, el buen gobierno corporativo involucra las decisiones que tienen que ver con la dirección estratégica y general de una empresa y sus políticas corporativas. Que es más vertical, ¿no, Diego? Sí, a ver, no en un sentido, porque esto no involucra estas teorías de administración horizontal o vertical y demás que tienen que ver con otra cuestión. Bien. Sí el sentido de que... Desde ese lado. No por la verticalidad, sino por el hecho de la influencia que tiene el órgano de dirección en todas las decisiones empresarias. Y es así. Claro, que eso involucra todo, la estrategia general de la empresa, sus políticas corporativas, claro. La política de inversiones, todo. Bueno, si lo hablas del gobierno de un país, Diego, a la sociedad. Muchas veces nos decimos nosotros mismos, ¿cómo reaccionamos de esta manera? Y somos un fiel reflejo de nuestros gobernantes. Sí, yo te diría que me encanta lo que decís. Y te diría que lo primero que tendría que hacer un gobierno que asume la conducción de un país es establecer los principios sobre los cuales va a basar su gestión, ¿sí? Que tiene que ver con esto que decimos. ¿Por qué el buen gobierno corporativo que establece esa cantidad de reglas, ¿sí? Que van a determinar las características, el ADN, la genética de esa compañía decidida por sus dueños y sus directivos, no puede ser aplicable del mismo modo a un gobierno, ¿no? De una nación. Textual. Todavía más debería ponerse el foco en eso, y lo primero que debería hacer, o por lo menos yo lo haría, creo que sería una muy buena conducta por parte de quien va a dirigir los destinos de un país en el periodo electo, es determinar cuáles son los principios sobre los cuales va a basar todas sus políticas posteriores. Bien, entonces, te voy a hacer una pregunta. Si vos hoy fueras presidente de la nación, cosa que no querés, y ya sé tanto de Leonel y Barbero y vos que la familia no quiere, pero no importa, te lo pongo en un sentido hipotético. Y tenés esto que es un gobierno corporativo. ¿Cuál para vos sería una de las medidas principales a tomar a nivel de lo que estamos hablando, que tiene que ver con la financiación y demás? Mira, una de las cosas que veo en la práctica profesional y que me parece un error común es el tema de la no buena bajada de información. Excelente. Falta de comunicación o mala comunicación. Claro, ahora, la pregunta ¿es una falta de comunicación y mala comunicación o es adrede el comunicar mal? Bueno, eso quizás lo tenemos nosotros en el ADN, que quizás algunos otros estados ya han resuelto. Lo que sí puedo decirte respecto de esto es que comunicar no tiene contraste, no tiene oposición. Es verdad. Comunicar es fundamental, porque si yo no comunico, no hago saber. Y si no hago saber, dejo cuestiones en el marco de lo que el otro puede pensar, y eso no es bueno para relacionarse con nadie. Titular: comunicar no tiene oposición. Titular: Diego Gabriel Petito. Me parece fantástico. Sí, básicamente en lo que vos apuntás con tu pregunta, creo que esa práctica del político especulador que juega al póker con el resto de los cuadros políticos de un país, básicamente con la oposición y con algunos otros sectores de la economía, me parece que es algo perimido, es algo que no deberíamos ni pensar en eso ya. Creo que la base de toda gestión es la transparencia, y la transparencia se logra con una buena comunicación. Brillante. Por lo menos yo pongo el foco en eso. Brillante, Diego. Ahora voy a ir a la última pregunta, que te la voy a hacer yo también. Compliance y gobierno corporativo, ¿es una necesidad o un invento de los asesores?
Ya no es una afirmación como titular del programa de hoy, es una pregunta. ¿Es una necesidad o un invento de los asesores, Diego? A ver, claro está, y creo que hemos tratado, por lo menos hicimos el esfuerzo de que se comprenda la importancia del control normativo y ético en una compañía. Esto también lo llevamos al ámbito nacional, y creo que hoy hay muchos servicios que se ofrecen para mantener estos aspectos a raya dentro de una compañía, pero creo que es una necesidad claramente. De hecho, abrimos el diario todos los días y vemos noticias de afectación de compañías que tienen que ver específicamente con no haber tenido un buen control corporativo. Textual. ¿Sí? Y esto lo veo yo profesionalmente todo el tiempo, y en la Cámara también hacemos mucho hincapié en la necesidad de que las empresas empiecen a pensar con un foco puesto en todo esto, y en evitar filtraciones y cuestiones que puedan afectar su buen nombre y afectarlos económicamente, porque eso el día de mañana representa uno o varios contratos menos, y quizás pueda hasta representar el certificado de función de la compañía. Qué bien. Por lo tanto, hay que poner mucho foco en esto. Qué bien. Además vivimos en un mundo cada vez más complejo, y esa complejidad se traduce en normas, en un sinnúmero de normas. Puedo decirte que en la Argentina, con sus vaivenes económicos y sus idas y venidas y todas sus crisis, genera normas en una dirección y en otra en forma permanente. Si no estás atento a eso, y bueno, alguna disposición normativa te vas a comer, y por lo tanto vas a tener un dolor de cabeza seguramente. Brillante, Diego. La verdad que solo te puedo aplaudir en el día de la fecha. Hay audios en los cuales uno dice guardalo, y hay otros en los cuales uno dice exponelos. Este audio exponelo a todos los alumnos, porque ha sido estupendo. Ingresen a www.asoprofi.com, porque muchas veces nos preguntan cómo puedo reescuchar. Allí va a estar subido este momento, ¿no es así, Diego? Aparte de toda la información que tienen, aparte de la base de datos, aparte de la bolsa de trabajo tan importante. Nuestros oyentes rescatan mucho la bolsa de trabajo, Diego, quiero decirte. Mucho. Sí. Todos esos servicios que brindamos, obviamente, en favor de las empresas, y especialmente todo esto que tiene que ver con divulgación y conocimiento, para nosotros es muy importante, tanto en nuestra página web como en las redes. Después, fíjate, Alejandra, la cantidad de gente que vio los últimos programas. Sí, es increíble. Que tuviste con Barbero el otro día. Sí. Es impresionante todos los comentarios que se recibieron. La verdad que a mí me sorprende. Nos enorgullece muchísimo. Bravo, Diego, bravo. Brillante. Qué noche hoy, qué noche que tenés. Clarísimo, Diego. Una cosa, una claridad total. Llévalo ahora a tu casa, Diego. Ya está. ¿Ya finalizás el día de hoy o no? Todavía te falta. No, todavía no, Alejandra. Ojalá, pero no. Bueno, ¿estás esperándote en tu casa, Gabriel y los chicos, con algo por lo menos, o estás desde tu casa hoy transmitiendo? Sí, deben tener algunas facturas y pagos para hacer. Tuviste fantástico. Chau, Diego, gracias, linda noche. Chau, igualmente, saludos para todos. Gracias, qué lindo, qué bien explicado, qué claridad. Compliance y gobierno corporativo, una necesidad o un invento de los asesores. Qué lujo me he dado hoy, y hablé de todo: política nacional, política internacional, lo económico, la financiación, las normativas, lo legal. Todo, es un genio, la verdad, una maravilla. Él es presidente y cofundador de Asoprofi, es abogado con especialización en derecho financiero, bancario y en el mercado de capitales, entre otras especialidades. Titular del estudio Petito Abogados por más de 30 años y empresario, experto en nuevas tecnologías aplicables a la actividad financiera. En esto es un lujo. Experto en nuevas tecnologías aplicables a la actividad financiera, es el mejor. Aparte, reconocido a nivel internacional. Yo muchas veces no lo digo, porque de todos quienes salen al aire, se los voy a decir, el que más conozco yo es a Diego, porque en los años que tengo
de radio, muchas veces ha salido más Diego desde el punto de vista de economista. Y muchas veces es al que menos rescato. Quizás por esta familiaridad, porque conozco a su familia a través de él, porque tengo el placer de conocer a cada uno de los que integran el equipo. Por eso que a veces me ocurre esto. Pero hoy quiero rescatarlo porque realmente es un lujazo tenerlo. Es un lujazo. No porque sea un conocido, que sea más un compañero, que sea hasta les diría un amigo, porque yo sé que cuento con él y hasta con Gaby, con la familia. Quiero decirles, como con Marisa a nivel del trabajo de estudio Petito de Abogados también cuento. Y hoy lo quiero rescatar porque es formidable también Diego. Y a veces uno, en esto de que lo conoce más que a Guillermo, en este accionar, no lo rescato tanto. Y realmente es un lujazo. Por eso que lo tuvimos a él que es el doctor Diego Gabriel Petito. Esto fue Asoprofi. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.